Viaspook presenta. Aprende con Viaspook. Curso Ingeniería de Transporte. En esta oportunidad voy a presentar la pregunta 4 del examen final del 2024-1 para la asesoría para este examen final. En este caso es una pregunta clásica sobre intersecciones, que en este caso se utiliza el HCM 2000, pero para el HCM 2010 no hay demasiadas variaciones que digamos, así que la lógica es válida. Mm. En este caso la pregunta nos dice, para la siguiente intersección semaforizada, se pide determinar el nivel de servicio del acceso oeste de la calle 1 mediante el HSM 2010. Como dije, no hay muchas variaciones. En este caso se va a utilizar el 2000, ya que en ese tiempo se pidió usar este. Y digamos que es un poco más simple que el 2010, aunque no hay demasiadas variaciones. Los datos son que el ancho en todos los accesos son 3.6 metros, que todos los vehículos que giran a la derecha, bueno, te da porcentajes, que todos los que giran a la izquierda son automóviles. Eso es importante saberlo. Y dice que en el resto de casos, de los que no solo giran a la izquierda, el 94% son automóviles, el 2% son combis, el 3% son coasters y el 1% buses. Y ahí habría que analizar cuántos vehículos pesados hay. A simple vista parecería que hay 4%, porque son 3% de coasters más 1% de buses. Pero en realidad solo son 3%. ¿Por qué? Por motivos que voy a explicar a continuación. Y también dice que hay 25 maniobras de estacionamiento por hora en los accesos oeste y este. Y ahora, te dice que los buses se detienen para dejar y recoger pasajeros. ¿Eso qué indica? Que los buses ya no se van a considerar en vehículos pesados. Si los buses no se detuvieran, ahí sí se considerarían en vehículos pesados y ya no en buses. Pero en este caso, como se detienen, ya no se cuentan los buses, solo las coasters. Y en este caso nos quedaría con un 3% de vehículos pesados y 1% de buses. Y también te dice que tienes 0% pendiente de todos los accesos, no hay peatones ni ciclistas, no hay colas al inicio del periodo de análisis, y también que la intersección está completamente aislada, los tiempos en verde y rojo y ámbar son fijos. Nos da el factor de utilización de carril, que en este caso es 0.952 para 2 carriles y 0.908 para 3 carriles. Y que cualquier factor que no esté mencionado no afecta, así que no se ve por qué considerar en caso no se mencione. Y pues resolviendo, primero lo que se va a hacer es hallar el ciclo semafórico, que en este caso la fórmula del ciclo es la suma de los verdes más la suma del ámbar más el todo rojo. En este caso no hay todo rojo del ciclo que nos da, así que solo sería la suma de verde y ámbar. Volviendo, sería 40 más 3 más 25 más 3 más 45 más 3. Y la suma de eso total nos daría un total de 169 segundos. Y ahora, nos piden analizar para el acceso oeste, pero ¿cómo determinamos los grupos de un carril? En este caso, si dentro de un carril hay un grupo que tiene, una parte que tiene giro exclusivo hacia la izquierda o derecha, en ese caso, eso se tiene que considerar solo como un grupo, no agruparlo con los demás. En este caso, el que solo tiene giro exclusivo con un carril exclusivo hacia la izquierda es el 95. Así que eso lo consideramos como un grupo. Y los demás que son compartidos, que son el 892 y el 20, se consideran como otro grupo, porque eso sí comparten. Así que tenemos otro grupo. Bueno, no se pide lo de los demás accesos, pero más o menos esta sería la idea. Y las fórmulas y conceptos a utilizar sería el primero, el grado de saturación, que es la demanda sobre la capacidad, donde la demanda es la suma de vehículos entre 0.92. ¿Por qué 0.92? Porque no se asegura que haya análisis cada 15 minutos, porque los valores no son múltiplos de 4. Recordemos que hay un 95 y el 95 no es múltiplo de 4. Y la capacidad, bueno, es el grado de esa saturación. Bueno, es la saturación, mejor dicho,
por el tiempo de verde sobre el ciclo. Y la saturación básicamente, la fórmula es 1900 por el número de carriles que haya en el grupo por un producto de factores que son los que se muestran acá a continuación. Y pues básicamente para la demora se utiliza estas fórmulas, que básicamente la demora es la demora uniforme más la demora por efectos aleatorios y también va a ser con una demora 3 que es básicamente la demora porque haya cola. Pero en este caso te dice que no hay colas al inicio del periodo del análisis, así que la demora 3 va a ser cero. Y pues el factor que está al lado de la demora uno no te dicen cuál es. Así que de frente asumes que es uno. Así que la demora total en este caso la pregunta sería solo la demora uno más la demora 2. Y también ot- otro concepto a tener en cuenta son los niveles de servicio que se tienen en este caso de A a F de acuerdo al tiempo y que se va a analizar a continuación. Bueno, en primer lugar sería analizar para el acceso oeste los dos grupos que se tienen. En este caso que se hallaron, los denominé X oeste uno y X oeste 2. Primero, iniciando con X oeste uno, pues la fórmula para la saturación sería del 1900. Solo hay un carril, así que solo sería uno. Y ahora, acá como sería multiplicarlo por los factores. Básicamente, como el ancho de carril es 3.6, el FV, el factor de ancho, sería solo uno más 3.6 menos 3.6, que sería uno. Los vehículos pesados no hay tampoco, así que sería también uno. No hay pendiente, así que también sería uno. No hay maniobras de estacionamiento en este carril, así que sería básicamente también uno. No hay bloqueo de buses, también sería solo uno. Em, el factor de utilización, como solo es un grupo, es uno también. Los giros a la derecha no hay, así que no se analizan. Pero lo que sí va a haber son los giros hacia la izquierda. Y eso, y eso básicamente deberíamos de considerar en la fórmula, que en este caso nos dice que para los giros en la izquierda, si es línea exclusiva, tomemos 0.95. Y si es línea compartida, utilicemos esta fórmula. Pero en este grupo, como es una línea exclusiva, solo para estos giros, no hay nada más que haya en este grupo que solo sea giros hacia la izquierda, utilizamos el 0.95. Y es básicamente lo que vamos a reemplazar en la fórmula. Y el factor por peatones y ciclistas no te lo indica, hasta te dice que no hay, así que de frente uno. Así que la saturación sería 1900 por 0.95 y eso nos daría 1800 vehículos por hora. Así que el grado de saturación, siguiendo la fórmula, sería 95, que es el número de vehículos que hay, sobre 0.92, sobre la saturación que es 1805 por el ciclo de verde del grupo, que en este caso es 25 segundos, sobre el ciclo, que es 119, y eso nos da un factor de 0.27. Y ahora, la demora. Como dije, la demora es la demora uno más la demora 2. Pero la demora 2 en este caso no se utiliza porque el factor es bajo. Es menor a 0.9. Así que como es bajo, de frente podemos considerar que la demora 2 tiende a ser. Incluso se podría calcular y se puede demostrar que este es muy bajo. Así que solo vamos a seguir el concepto de la demora uno, que sería básicamente la fórmula, el 0.5 por el ciclo del semáforo, que es 119, por uno menos el tiempo de verde, que es 25, sobre 119 al cuadrado, menos uno menos, ¿cuál es el mínimo? Uno o el grado de saturación. Aquí es 0.27, que es el menor, así que cogemos el 0.27, lo multiplicamos por 25 sobre 119, que sería el tiempo de verde sobre el ciclo. Y esto nos da una demora total de 39,36 segundos. Y hasta ahí ya habríamos acabado el primer grupo y faltaría el segundo, que sí una lógica parecida. Ahora, para el segundo grupo tenemos un tiempo de verde de 45 segundos. Esto de los tiempos de verde donde se ve, básicamente se ve
se ve en esta zona de acá. Aquí, en esta parte donde te da los ciclos semafóricos, los ciclos de los diferentes grupos, es donde se muestra el tiempo de verde. En este caso, para el siguiente grupo, el tiempo de verde sería 45 segundos, así como que para el primer grupo que analizamos fue 25 segundos. Y de esa forma se podrían determinar los tiempos de verde viendo estos ciclos semafóricos. Y ahora continuando con esta pregunta, básicamente, una vez teniendo en cuenta el tiempo de verde, vamos a hacer el mismo procedimiento del anterior, que sería la saturación es igual a 1900. En este caso, en este grupo hay dos carriles, así que por 2 por el ancho de carril, que en este caso como sería 1 más 3,6 menos 3,6, y eso nos da 1 más 0, así que de frente le ponemos 1. ¿Hay vehículos pesados? Pues sí, como dije, en este caso a ver 3% de vehículos pesados, es que sí que sería 100 sobre 100 más 3. Pues el grado de pendiente que no hay en este caso sería 1. El parqueo, que en la pregunta básicamente te dice que hay 25 maniobras de estacionamiento por hora, así que sería el n también. El n que vamos a tomar es 2 porque hay dos líneas en el grupo, así que sería 2 menos 0,1 menos 18 por 25, que es el número de maniobras, sobre 360 sobre 2, que es el número de líneas en el grupo. Y ese sería básicamente el factor de estacionamiento. Ahora, el bloqueo de buses. La fórmula nos daría n sigue siendo 2 porque es el número de líneas. ¿Qué va a cambiar aquí? Básicamente va a cambiar el número de buses que van a recoger pasajeros. ¿Y cuánto te dice? Que era el 1%. Así que sumamos los dos números que hay en esta línea, que es 892 más 20, y eso lo multiplicamos por el 1%. Y eso nos va a dar el número de buses, que en este caso, redondeando, nos sale 10. Y eso básicamente sería reemplazar en la fórmula, y eso sería el factor por buses. Ahora, el siguiente factor que nos aparece es el factor de utilización de carril, que en este caso al inicio del enunciado nos da que para dos carriles, que es el grupo que tenemos, se utiliza 0,952, así que utilizamos ese. Ahora, el siguiente que hay, giros a la izquierda. Pues no tenemos giros a la izquierda en este caso, así que de frente le ponemos 1. Ahora, giros a la derecha. Eh, Aquí tenemos tres casos. ¿Y qué caso es? Pues estamos en el caso de línea compartida. En este caso de línea compartida, pues tenemos que el factor será 1 menos 0,15 por el porcentaje de vehículos que giran a la derecha, que en este caso sería el 20, que son los que giran a la derecha, se puede ver ahí en la imagen, sobre 892. Y ya, y el último factor, que son los biciclistas y peatones, pues es 1 porque no dice que no hay. Así que multiplicando todo esto de la saturación nos da un valor de 3045 vehículos por hora. Y eso reemplazando en la misma fórmula del grado de saturación del acceso este 2, nos da un valor de, pues básicamente lo mismo. Sumamos, dividimos sobre el factor, que es 0,92, porque no son múltiplos de 4. Basta que un valor no sea múltiplo de 4 para dividir sobre esto. Sobre la saturación, que en este caso es 3,045, por el ciclo, que es 40, por el tiempo de orden, mejor dicho, que es 45 sobre 119. Y eso nos da un valor de 0,86. Ahora, este valor ya es alto, está muy cercano a 0,9. Así que en este valor sí vamos a tener que analizar la demora 2. Así que la demora de este grupo sería la demora 1 más la demora 2. Ahora, una vez tenemos esto, calcularíamos primero la demora 1. La demora 1 sigue la misma lógica que la demora 1 del primer grupo. Es básicamente 0,5 por el ciclo, por 1 menos el tiempo de verde sobre el ciclo, al cuadrado sobre 1 menos, ¿cuál es más pequeño, el grado o 1? En este caso es el grado, que es 0,86
por el tiempo de barra sobre el ciclo. Esto nos da un valor de 34,10 segundos. Esa es la demora 1. Ahora vamos a calcular la demora 2. Que la demora 2 básicamente tenemos la fórmula que mencioné al inicio, que es 900 por el tiempo. En este caso tomamos análisis de 15 minutos, así que el tiempo sería 0,25 horas, por el grado menos 1, más la raíz del grado menos 1 al cuadrado, más 8 por K. K normalmente se toma como 0,5. Por L, que es un factor que se toma como 1, por el grado, que es 0,86, sobre la saturación, que es 3045, por el tiempo, que es 0,25, como dije anteriormente. Resolviendo esto nos da un valor de 3,44 segundos, que esta vez sí hay, porque el grado de saturación ya es medio alto. Así que sumando esto nos va a dar un valor en la demora de 37,54 segundos. Y ahora, vamos a tabular los valores. En este caso tenemos el grupo, el oeste 1 y el oeste 2, que nos dan con grados de saturación de 0,27 y 0,86 y demoras de 39,36 y 37,54 respectivamente. Y la fórmula de la demora general para este acceso básicamente sería la suma de las demoras por las cantidades sobre la suma de las cantidades. En el grupo 1, que es 39,36, ¿eso qué cantidad había? Si recordamos, había un 95. Así que ponemos ese 95 más la demora 2, que sería 37,54 por las cantidades, que había 20 más 892. Sobre la cantidad total, que sería 95 más 20 más 892. Esa sería la cantidad total de vehículos, lo que nos da una demora de 37,71 segundos. Y ahora, esto básicamente lo buscamos en la tabla, que nos da aproximadamente entre 35 y 55, lo cual nos da un nivel de servicio de D en este acceso este. En este caso, la pregunta solo se pidió para el acceso este. Sin embargo, si se pidiera para toda la intersección, se debería de repetir el mismo proceso para toda la intersección y calcular la demora total de la intersección con esta fórmula de acá. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y suerte en su examen.